Esa Guardia Civil que en los discursos oficiales, en esta tribuna, en los diferentes actos oficiales, todos alabamos, todos hacemos grandes elogios, pero que cuando llega la hora de la verdad, cuando toca responsabilizarnos con los presupuestos y con sus derechos, ya cuesta bastante más trabajo aplicar esos elogios y llevarlos a la realidad. Mire, los discursos a veces quedan huecos y quedan vacíos. Sí, después cuando vamos al boletín oficial del Estado nos encontramos lo que nos encontramos. El ministro permanentemente se vanagloria, nos habla del CIS, nos habla del prestigio de la Guardia Civil en el CIS. Muchas veces también hay que decirlo para escudarse detrás de ese prestigio, porque una cosa es el prestigio de la Guardia Civil y otra cosa es el prestigio del director general de la Guardia Civil o del propio ministro. Pero bueno, tiene ese permanente discurso para reconocer su labor. Yo creo que esta es la ocasión histórica para reconocer las justas reivindicaciones. Reivindicaciones que fueron recogidas ya en el año 2009. Las asociaciones profesionales llegaron a un principio de acuerdo para esta ley que digo que es esperada. Y hubo un principio de acuerdo de una ley que recogía inicialmente, digamos, este proyecto de ley que hoy discutimos como ley. Las dificultades económicas o las decisiones políticas dieron al traste con ese gran acuerdo. Pero si en el 2009 era posible un acuerdo, ¿por qué hoy no es posible un acuerdo? ¿Por qué hoy se han roto las aspiraciones de muchos sectores? Mire, el ministro ha dado la espalda, en este caso, a muchos organismos, muchas asociaciones, al deseo de un colectivo que, como se ha dicho aquí, representa 84.000, casi 85.000 efectivos. Y esto nos preocupa, porque como a ustedes, a nosotros también nos lo han dicho. Yo sé que ustedes han reunido. Señor Mateo, yo sé de su intención de mejorar esta ley, y se la reconozco. Señor Aznar, que no ha intervenido, no sé si intervendrá, lo mismo. Pero una cosa es el deseo y otra es la realidad, y la realidad es que esta ley frustra las aspiraciones. Mire, la ley nace muerta y fracasa en uno de sus mejores intentos. Fracasa en el intento de unificar las escalas. Unificar las escalas en la categoría de las escalas de oficiales. Hoy hay un sistema de privilegios que se perpetúa. Aquellos que provienen del acceso directo de la Academia General Militar y aquellos otros que no vienen por esa vía, que son muchos, que son la mayoría. Y aquí se podían haber hecho esfuerzos también en esta materia. También nos ha sorprendido que esta ley tan esperada, teniendo posibilidades para poner en funcionamiento la escala de oficiales, la nueva escala de oficiales en el 2016, se retrase al 2017, como se ha dicho. Pero mire, limitar el acceso directo de la nueva escala exclusivamente a lo que es la escala superior de oficiales, desde luego frustra mucho las posibilidades de promoción profesional. Mantiene una situación, como he dicho antes, de privilegios y esto genera un problema que lo vamos a ver al final. Van a convivir dos modelos. Van a convivir la antigua ley del 99, la 42-99, con la nueva ley. Y vamos a tener tres escalas a extinguir con dificultades en el proceso formativo complementario, porque tampoco se establece un calendario preciso y justo para poder plantear estas aspiraciones en esta misma ley. Tiene defectos importantes en esa materia. Pero mire, si hay situaciones de injusticia, de privilegios de un sector a otro, lo que más nos ha llamado la atención y nos parece de verdad una posición muy poco representable es que los alférez queden en una especie de limbo. No hemos conseguido que los alférez, que están excluidos en este momento, tenemos una enmienda que dice que con 2 años de antigüedad pasen a teniente y por lo tanto puedan aspirar a un proceso profesional. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué error han cometido para no ser contemplados y dejarles fuera de la estructura y de la promoción profesional en este sentido? Mire, la escala nueva de oficiales tenía que haber seguido los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, que son los principios a los que todos nos tenemos que regir, independientemente de la forma de acceso a la oficialidad, o lo que es lo mismo, todos los oficiales que estén titulados tendrían que tener la misma oportunidad, cosa a la cual saben ustedes que no se da, porque lo hacen dependiendo de la escala de la que proceden, y esto rompe el tema fundamental que es la integración de escalas. La ley también pierde una posibilidad de equiparar
en derechos a la Guardia Civil con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y yo no lo puedo concebir tampoco. ¿Qué impide que tengan asistencia, que tengan defensa jurídica que reclaman los organismos de la Guardia Civil? Tanto que nos preocupa la situación de inseguridad jurídica en el caso de Melilla, y están reclamando la asistencia jurídica, la defensa jurídica, y no somos capaces de ofrecérselo. Los seguros de responsabilidad civil, y no somos capaces de hacerlo. ¿Qué impide que el Estatuto de la Función Pública se pueda aplicar en el tema de la consolidación de grados? ¿Por qué no a un cuerpo y a otros sí? ¿Qué es lo que impide realmente en esta materia? O, llegando a la anécdota, mire ustedes, ¿hasta qué punto les preocupa a ustedes el control, el falso control autoritario de la Guardia Civil, que hasta impiden, no sé si el ministro de Hacienda tendrá una objeción de esta, desgravar fiscalmente las cuotas de las asociaciones profesionales, como se hace en otros cuerpos con las cuotas hacia los sindicatos? ¿Qué impide este tipo de cosas? Es decir, equiparaciones sencillas que se podían dar y que no ha habido ninguna voluntad. Se menosprecia la participación de las asociaciones profesionales, les da miedo la participación. Esta ley rezuma muchas veces rasgos de autoritarismo y les da miedo en esa dirección. La aplicación de los principios de igualdad de género, que se ha avanzado, aunque queda mucho por avanzar, se podía haber hecho con la participación de los colectivos que la reclaman. Los criterios para los cursos de formación, la prevención de riesgos laborales, la programación plurianual, para la provisión de plazas a las diferentes escalas. Son temas que afectan a la carrera profesional y que no tienen voz las asociaciones profesionales. Mire, es una ley también que abusa de criterios de discrecionalidad. Incluso con la libre designación abusa de la utilización de esta figura. Es una ley donde no priman los principios de mérito y capacidad, donde hay demasiada discrecionalidad en la misma. Una ley también que quiero referirme, que al referirse a la Guardia Civil, en lo que tiene que ver con la sanidad, hacen ustedes ahí un apaño que desde luego gusta poco. Aprovechan la ocasión para, en lugar de unificar los diferentes recursos que disponemos, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Guardia Civil, como otros organismos de las comunidades autónomas, en vez de utilizar los recursos sanitarios y coordinarlos con un órgano rector, como les planteábamos en la enmienda central, ustedes introducen una cosa que a mí me preocupa: convenios con profesionales y entidades privadas. ¿Les suena a ustedes esto algo? Vuelven a introducir criterios de abrir las puertas a la sanidad privada dentro de la sanidad de un cuerpo como es la Guardia Civil. Y esto lo hacen ustedes en la ley también, sin venir a cuento. Es una ley que menoscaba también la labor parlamentaria. Yo me quejaba que no esté el ministro aquí, pero ¿cómo se explica que la Comisión de Interior del Congreso y el Senado no puedan ver las plantillas de la Guardia Civil? ¿Por qué se niegan ustedes a dar cuentas en sede parlamentaria para ver las plantillas? O la provisión plurianual de plazas. El control parlamentario también asusta en esta ley. Son enmiendas que mejoran el control democrático y la participación democrática y, sin embargo, ustedes las desprecian. Y, por último, y no por ello menos importante, mire, introducen unas reglas de comportamiento que avergüenzan a muchos ciudadanos de este país, a mí por lo menos, con un lenguaje preconstitucional muy poco presentable. Le hemos pedido que lo eliminen, que vayan a un acuerdo, a otras normas. Pero ¿por qué nos tenemos que ir a principios y valores trasnochados, muchas veces huecos y vacíos, cuando tenemos los principios constitucionales que son los que rigen todo nuestro funcionamiento democrático? ¿Por qué no tenemos que ir a unos principios de lo que se llama el republicanismo cívico, no a otro tipo de conceptos? ¿Qué es esto del honor en abstracto, la abnegación, la disciplina y mucha más disciplina? ¿A dónde queremos ir? ¿Nos da miedo la libertad? ¿Se puede compatibilizar lo uno con lo otro? Y a mí me parece que esto no ayuda en absoluto, en este momento, a prestigiar a la Guardia Civil. Prestigiar las instituciones es hoy fundamental, y en esa línea les pido que colaboren a ello, porque si, termino por donde empecé, si nosotros nos vanagloriamos de la buena labor que están haciendo en materia de seguridad y los buenos resultados que están dando la Guardia Civil, démosles los instrumentos del siglo XXI, equiparémosles en derecho y reconozcámosles como tal. Si no lo hacemos así, perderemos una gran oportunidad. Muchas gracias. Gracias, señoría.